Nunca había pensado que una simple comida cambiaría su vida de forma inesperada. Era un día gris y frío cuando un hombre elegante, vestido con un traje oscuro y corbata bien ajustada, entró en un pequeño restaurante al borde de una ciudad que parecía olvidada por el tiempo. No buscaba nada especial, solo algo rápido para comer antes de regresar a su apretada agenda, llena de reuniones, decisiones importantes y viajes constantes. Pero ese día no sería como cualquier otro. El hombre se llamaba Ricardo, y aunque tenía todo lo que alguien pudiera desear, una fortuna considerable, una empresa exitosa y reconocimiento en su ciudad, sentía una nostalgia silenciosa que lo acompañaba siempre. Era un sentimiento vago, como si algo faltara en su vida, algo que no sabía nombrar hasta ese preciso instante. Entró en el restaurante y el olor a comida casera, mezclado con un poco de humedad y madera vieja, le recordó su infancia. No era el lugar que él hubiera elegido normalmente, pero hoy la prisa y el antojo lo trajeron ahí. Se sentó en una mesa cercana a la ventana y pidió un plato sencillo, sin muchas expectativas. Mientras esperaba, sus ojos comenzaron a recorrer el lugar. Las paredes tenían pinturas gastadas y el suelo de baldosas estaba un poco roto, pero había un aire de calma y honestidad. La mayoría de los clientes eran gente sencilla, trabajadores que probablemente venían ahí todos los días para escapar del bullicio de la ciudad. De repente, su mirada se detuvo en una mujer que limpiaba las mesas con cuidado. Era una señora de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño y algunas canas que resaltaban contra su piel morena. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo y el trabajo duro, se movían con delicadeza mientras pasaba un trapo sobre las mesas de madera. Ricardo sintió una punzada en el pecho. Había algo en esa mujer que le resultaba extrañamente familiar, algo que despertaba recuerdos guardados en el fondo de su memoria. La observó unos segundos más y sus recuerdos comenzaron a aparecer como destellos. Esa mujer era alguien muy importante para él. Alguien que había marcado su vida sin que él se diera cuenta en ese momento. Durante un instante, la duda lo paralizó. ¿Podía ser verdad? ¿Podía ser la misma mujer que, años atrás, había sido su maestra en la escuela primaria? La maestra que con paciencia y dedicación le enseñó a leer, escribir y soñar cuando su propia familia apenas lograba llegar a fin de mes. Esa mujer que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ricardo recordó aquel viejo dibujo que había hecho en la escuela, un dibujo simple pero lleno de cariño. Un dibujo que mostraba a una maestra sonriente, con la leyenda para la mejor maestra escrita con la letra temblorosa de un niño. Había guardado ese dibujo durante años, como un pequeño tesoro, un símbolo de esperanza en tiempos difíciles. El tiempo parecía detenerse mientras seguía mirando a la mujer. Ella no lo había visto todavía, estaba concentrada en su trabajo, sin darse cuenta de que el pasado y el presente estaban a punto de encontrarse. Su corazón comenzó a latir más fuerte. No podía dejar pasar esa oportunidad. La vida les había dado una segunda chance, un momento que cambiaría para siempre la historia de los dos. Ricardo se levantó lentamente de su silla, con el dibujo arrugado en su mano derecha, y comenzó a acercarse a ella con pasos firmes pero emocionados. La mujer levantó la vista justo cuando él estaba a su lado. Sus ojos se encontraron y una mezcla de sorpresa, emoción y recuerdos fluyó entre ellos en silencio. En ese instante supieron que, a pesar de los años y las circunstancias, el lazo que los unía seguía intacto. Esa reunión inesperada en un restaurante barato era el comienzo de una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. Ricardo sintió que el mundo a su alrededor se hacía más lento. La mujer frente a él parecía frágil, pero en sus ojos había una luz que él recordaba muy bien, esa misma luz que lo había inspirado cuando era niño. No podía creer que después de tantos años, la vida la hubiese llevado hasta ese lugar, limpiando mesas en un restaurante tan modesto.
Ella lo miraba con desconcierto, sus cejas se fruncían ligeramente, como si intentara ubicarlo en algún rincón de su memoria. ¿Lo conozco? Parecía preguntarse en silencio. El silencio entre ellos era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo tomó una profunda respiración, temblando un poco por la emoción, y sostuvo en alto el dibujo amarillo y arrugado. ¿Recuerda esto? Lo hice cuando tenía 8 años. Usted fue la maestra que nunca me dejó rendirme. Ella tomó el dibujo con manos temblorosas, sus dedos recorrieron lentamente las líneas del papel, como si buscara revivir esos momentos felices. Sus ojos se humedecieron y un pequeño suspiro escapó de sus labios. «Ricardo, ¿eres tú?», murmuró, con voz apenas audible. Él asintió. No podía contener la emoción que llevaba años acumulando. «Sí, soy yo. Nunca olvidé lo que hizo por mí. En ese momento, cuando nadie creía en mí, usted me dio la fuerza para seguir adelante». La mujer bajó la mirada, como tratando de ocultar la mezcla de orgullo y tristeza que sentía. «La vida no ha sido fácil desde entonces», dijo, con la voz quebrada. «Después de dejar la escuela, las circunstancias me obligaron a tomar caminos que jamás imaginé. Limpiar mesas no era lo que soñaba, pero era lo que podía hacer para sobrevivir». Ricardo la miraba con el corazón apretado. No podía imaginar que la mujer que tanto admiraba hubiera pasado por tantas dificultades. «¿Por qué nunca me buscó?», preguntó con sinceridad. Ella suspiró profundamente. «A veces, la vida no nos da segundas oportunidades. Pensé que no te gustaría verme así, y temí que me olvidaras. Pero siempre te recordé, y cada vez que limpiaba una mesa, soñaba con poder verte de nuevo». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Ricardo se sintió invadido por un sentimiento profundo de gratitud y tristeza al mismo tiempo. «Nunca te olvidé», le aseguró. «Y ahora, quiero ayudarte. No mereces pasar por esto». En ese momento, el ruido del restaurante desapareció para ambos. Era como si estuvieran en un mundo aparte, donde solo existía ese encuentro inesperado, lleno de significado y esperanza. Ricardo tomó la mano de la mujer, ahora cálida y áspera por el trabajo. «Voy a hacer todo lo posible para que tu vida cambie. Has dado tanto a tantos niños, ahora es nuestro turno de ayudarte a ti». Ella lo miró con incredulidad, sin poder creer que alguien con tanto éxito se preocupara por ella de esa manera. «No sé qué decir», dijo entre sollozos. «Nunca imaginé que alguien recordara lo que hice». Él sonrió con ternura. «Las cosas que importan no se olvidan, aunque pasen los años. Tu enseñanza fue la base de todo lo que soy». Mientras hablaban, la gente alrededor comenzaba a notar la escena. Algunos clientes los observaban con curiosidad, sin comprender el profundo lazo que los unía. Pero para ellos dos, nada más importaba. El sol empezaba a colarse tímidamente por la ventana, iluminando suavemente el rostro de la mujer y resaltando cada línea de su expresión, cada historia escondida en su mirada. Ricardo supo que ese día marcaría un antes y un después. No solo por lo que le había dicho o por el dibujo en la mano, sino porque había encontrado algo que no se compra con dinero: la verdad, la gratitud y el poder de un reencuentro que sanaba heridas. Cuando la mujer volvió a sonreír, esa sonrisa que recordaba de su infancia, supo que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Esa maestra, su maestra, seguía siendo la inspiración que lo había levantado tantas veces y ahora sería su turno de devolverle esa fuerza. El restaurante, modesto y lleno de vida, se convirtió para ellos en el escenario de un nuevo comienzo, donde las segundas oportunidades se volvían posibles y los sueños, aunque tardíos, podían renacer con más fuerza que nunca. Ricardo sintió como el aire parecía más pesado, pero su determinación crecía con cada segundo que pasaba. La mujer frente a él,
Aquella que había sido su maestra, todavía parecía incrédula, como si esa reunión fuese un sueño imposible de despertar. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y tristeza, y en ellos se reflejaban los años de lucha y sacrificios que habían quedado grabados en su alma. «No puedo creer que seas tú», dijo ella con voz temblorosa, mientras sostenía el dibujo con ambas manos. «Después de todo este tiempo, nunca pensé que volveríamos a encontrarnos así, y menos en un lugar como este». Su mirada se perdía en la imagen amarillenta, y luego volvió a levantarla para mirarlo fijamente. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» Ricardo se acomodó la corbata y respiró hondo. «No fue fácil. Pasaron muchos años y te busqué por todos lados, pero la vida a veces juega con nosotros. Hoy, por casualidad, entré aquí y todo encajó». Ella bajó la cabeza, con una expresión que mezclaba culpa y resignación. «No quería que me vieras así», dijo, limpiando mesas, peleando con las cuentas, luchando para sobrevivir. «Quería ser más, pero la vida no siempre nos da lo que soñamos». Ricardo negó con la cabeza, como intentando quitar de su mente esa idea. «Nunca fue cuestión de dónde estás, sino de quién eres. Tú fuiste la persona que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Eso es lo que importa». La mujer suspiró y apoyó el dibujo en la mesa. «Ricardo, ¿recuerdas cuando me ayudaste a corregir ese examen tan difícil? Siempre admiré tu fuerza, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos». Él sonrió suavemente, recordando aquellos días lejanos en el aula polvorienta de la escuela. «Y tú me enseñaste que el conocimiento y el amor pueden cambiar una vida. Me diste alas para volar cuando todo parecía perdido». El ambiente alrededor de ellos parecía haberse detenido. La gente seguía con sus tareas, pero para ellos ese restaurante modesto se había convertido en un santuario de emociones contenidas, recuerdos y esperanzas renovadas. Ricardo notó que la mujer estaba cansada, no solo físicamente, sino en el alma. Quiso decir más, pero las palabras se atascaban en su garganta. En cambio, tomó su mano con firmeza y le aseguró: «Esto no termina aquí. Quiero ayudarte a recuperar la vida que mereces, porque nadie que da tanto amor debería estar en esta situación». Ella apretó su mano, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien realmente se preocupaba por ella. «Gracias», Ricardo susurró. «No sé cómo agradecerte». Él la miró a los ojos y con una sonrisa sincera le dijo: «No tienes que agradecer nada. Solo deja que esta historia siga adelante, porque lo que tú sembraste, ahora está floreciendo en mí». El murmullo del restaurante volvió lentamente, pero entre ellos ya existía un vínculo que ningún tiempo ni distancia podría romper. Ricardo pensó en todas las veces que esa mujer le había enseñado con paciencia, en las palabras que aún resonaban en su mente, y en la oportunidad que ahora tenía para devolverle algo de esa bondad. Al pasar los minutos, él vio cómo ella volvía a sonreír, una sonrisa tímida pero llena de esperanza. Aquel gesto fue un pequeño milagro que iluminó todo el lugar. Fue como si por un instante se borraran los años de esfuerzo y dolor, y solo quedara la promesa de un futuro mejor. Ricardo sabía que ese encuentro no era casualidad, sino el inicio de una nueva etapa para ambos. La maestra que lo había levantado cuando niño ahora necesitaba ser levantada a su vez. «Vamos a hacer algo juntos», dijo él con convicción. «No estás sola, y esta historia aún tiene muchos capítulos por escribir». Ella asintió, con lágrimas en los ojos y una fuerza renovada en el corazón. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que el destino podía cambiar, que las segundas oportunidades eran reales. Ricardo miró a su alrededor y pensó en lo mucho que ese restaurante, aquel lugar sencillo, había sido testigo de tantas historias de lucha y esperanza.
Ahora se convertía en el lugar donde un millonario y su maestra de infancia comenzarían un nuevo capítulo lleno de posibilidades. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se teñía de naranja, dos vidas que parecían opuestas se unieron con un lazo invisible pero fuerte, construido con recuerdos, emociones y el deseo de cambiar el destino. Sabían que no sería fácil, que habría desafíos por delante, pero también sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Y así, sin saberlo todavía, comenzaba la historia más importante de sus vidas. Ricardo salió del restaurante con una mezcla de emoción y preocupación. Sabía que aquel encuentro era solo el primer paso, pero también que el camino para ayudar a su maestra no sería sencillo. Mientras caminaba por la acera, repasaba en su mente todo lo que ella le había contado, y no podía dejar de pensar en lo injusta que había sido la vida con alguien tan valioso. Decidió llamarla al día siguiente para no dejar que el tiempo enfriara aquella conexión. La mujer, cuyo nombre era Carmen, aceptó la llamada con una voz tímida, pero llena de esperanza. Ricardo le propuso que se reunieran para conversar con calma, lejos del ruido del restaurante, para poder planear juntos un futuro diferente. Cuando volvieron a verse, en un pequeño café con luz natural y tranquilo, Ricardo notó que Carmen parecía más relajada, aunque aún guardaba en sus ojos un rastro de cansancio. Empezaron a hablar con sinceridad, sin prisa, como dos viejos amigos que se reencuentran después de años de distancia y silencios. Carmen le confesó que siempre había querido ser maestra para cambiar vidas, para sembrar semillas de conocimiento y esperanza en niños que, como Ricardo, necesitaban un poco de luz en medio de la oscuridad. Pero la realidad había sido dura. Tras años enseñando, la escuela cerró y las oportunidades escaseaban. Ella luchó para mantener la dignidad, trabajando en varios empleos hasta llegar a aquel restaurante. Ricardo escuchaba atentamente, sintiendo cada palabra como un golpe directo a su corazón. Sabía que debía hacer algo más que solo palabras de apoyo. Quería que Carmen sintiera que aún era valiosa y que su historia podía inspirar a otros. Carmen dijo finalmente, hay tanta gente que necesita escuchar historias como la tuya. No solo como maestra, sino como ejemplo de perseverancia. Quiero ayudarte a contar tu historia. Ella lo miró con sorpresa, con una mezcla de incredulidad y emoción. ¿Crees que a alguien le importaría? ¿Que mi vida podría servir para algo más? Estoy seguro, respondió Ricardo. Hoy las redes sociales y los videos pueden llegar a miles de personas, personas que buscan inspiración y esperanza. Tu historia puede ser esa luz. Carmen sonrió tímidamente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo alguien creía realmente en ella. Esa idea de compartir su vida, sus luchas y sus sueños caídos, la hacía temblar, pero también la llenaba de una fuerza nueva. Me gustaría intentarlo, admitió. Si alguien pudiera ayudarme a contar todo esto bien, para que no suene solo a tristeza, sino a lucha y superación. Ricardo asintió con entusiasmo. Contaremos todo, paso a paso, con respeto y cariño. Y juntos, podremos mostrar que nadie está solo, que siempre hay esperanza, sin importar la edad o las circunstancias. Pasaron semanas preparando el proyecto. Grabaron videos, entrevistas y pequeños testimonios de personas que habían conocido a Carmen a lo largo de los años, alumnos, vecinos, amigos. Cada historia añadía un poco más de luz al relato, mostrando que su influencia había sido mucho más grande de lo que ella pensaba. Mientras tanto, la relación entre Ricardo y Carmen se fortalecía. Él le ofrecía apoyo emocional y también práctico, ayudándola a gestionar documentos, a buscar nuevas oportunidades y, sobre todo, recordándole su valor. Un día, Carmen recibió una llamada inesperada. Una organización local dedicada a apoyar a maestros retirados le ofrecía un programa de ayuda económica y capacitación para que pudiera reinsertarse en el ámbito educativo o social.
La noticia la llenó de esperanza y lágrimas. Ricardo estuvo a su lado, celebrando ese pequeño gran triunfo. Sabían que todavía quedaba mucho por hacer, pero ese momento simbolizaba un renacer. Una tarde, mientras caminaban por el parque cercano al restaurante, Carmen le confesó a Ricardo: «Nunca pensé que mi vida tomaría este giro. Tú has sido más que un alumno, has sido mi ángel guardián». Él sonrió con humildad. «Solo hice lo que tú me enseñaste, creer en las personas cuando nadie más lo hace». Esa frase se convirtió en su lema. La historia de Carmen y Ricardo empezó a llegar a muchas personas a través de videos y mensajes, inspirando a otros a no rendirse nunca, sin importar las circunstancias. Lo que comenzó como un encuentro inesperado en un restaurante barato se convirtió en una luz que iluminaba a muchos, mostrando que la vida siempre puede dar segundas oportunidades si alguien cree en ti. Con el paso de los días, la vida de Carmen comenzó a cambiar lentamente, pero de forma constante. Gracias al apoyo de Ricardo, empezó a sentirse menos sola y con más fuerzas para enfrentar los obstáculos que la habían acompañado durante tanto tiempo. Sin embargo, no todo fue fácil. Los años de lucha habían dejado huellas profundas, y los fantasmas del pasado a veces regresaban en forma de dudas y miedos. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos para inscribirla en un programa de ayuda para maestros retirados, Carmen confesó con voz baja: «Ricardo, a veces siento que ya es demasiado tarde para mí. Que he perdido tanto que no sé si puedo recuperar lo que una vez soñé». Ricardo la miró con firmeza y ternura. «Nunca es tarde, Carmen. La vida no se mide solo en lo que hemos perdido, sino en lo que aún podemos construir. Tú eres un ejemplo de eso». Ella suspiró, dejando escapar un aire pesado que parecía cargar desde hace años. «¿Y si no soy suficiente? ¿Y si ya no puedo hacer la diferencia?». Ricardo tomó sus manos entre las suyas y con una sonrisa la tranquilizó. «Has hecho la diferencia toda la vida. Y ahora, más que nunca, tu historia puede ayudar a otros que están pasando por lo mismo». Las palabras de Ricardo parecían tocar un lugar profundo en el corazón de Carmen. Esa tarde, decidieron grabar un video testimonial para compartir su historia con el mundo, con la esperanza de inspirar a otros y, sobre todo, darle sentido a todo lo que había vivido. El día de la grabación, Carmen estaba nerviosa. Hablar de su vida, de sus errores, de sus luchas, era abrir heridas que aún dolían. Pero la presencia tranquila de Ricardo le daba fuerza. Empezó contando su infancia, la ilusión que tenía por ser maestra, y cómo esa pasión la había acompañado hasta el final, a pesar de las dificultades. Habló con sinceridad, con lágrimas que rodaban por sus mejillas, pero también con una luz en los ojos que no se apagaba. Recordó a los niños que había enseñado, a los momentos felices en el aula, y a la esperanza que siempre quiso sembrar en cada uno de ellos. Ricardo la escuchaba en silencio, emocionado y orgulloso. Sabía que ese testimonio no solo sería un mensaje para los demás, sino un acto de valentía para Carmen misma. Cuando terminaron, subieron el video a las redes sociales con la ayuda de algunos amigos de Ricardo. Para su sorpresa, la respuesta fue inmediata y muy positiva. Personas de todas partes comenzaron a escribir comentarios llenos de apoyo, agradecimiento y solidaridad. Muchos compartían historias similares, y otros simplemente expresaban cuánto los había conmovido la historia de Carmen. Esa noche, Carmen no pudo dormir de la emoción. Por primera vez sentía que su vida tenía un propósito renovado, que su lucha no había sido en vano. Las palabras y el cariño de personas desconocidas le daban una nueva energía, una esperanza que no esperaba encontrar. Pero Ricardo sabía que ese era solo el comienzo. El siguiente paso era ayudar a Carmen a encontrar una forma concreta de volver a enseñar, a sentirse útil y valorada en su comunidad. Poco después,
Consiguieron que una escuela local aceptara que Carmen ofreciera clases de apoyo para niños con dificultades. No era un trabajo formal, pero para ella era una oportunidad invaluable de volver a hacer lo que amaba: educar y ayudar. Los primeros días no fueron fáciles. Carmen se sentía insegura y temerosa de no estar a la altura. Pero con cada clase, su confianza crecía. Ver la sonrisa de los niños, su progreso y su agradecimiento, la llenaba de una felicidad que no había sentido en años. Ricardo la visitaba frecuentemente, y juntos planeaban cómo expandir esa ayuda a más niños. Empezaron a buscar donaciones para materiales escolares, libros y un espacio más grande para las clases. La historia de Carmen y Ricardo comenzó a ser conocida en la comunidad, y muchas personas se unieron para apoyar la causa. Algunos maestros jubilados se ofrecieron para colaborar, y pronto se formó un pequeño grupo dedicado a mejorar la educación de los niños más necesitados. Carmen, que alguna vez dudó de sí misma, ahora era una líder. Su espíritu incansable y su experiencia se convirtieron en inspiración para todos. Y Ricardo, aunque seguía con su vida de empresario, encontraba en ese proyecto un sentido profundo que lo hacía sentir realizado. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Carmen le dijo con una sonrisa: «Gracias por no rendirte conmigo, Ricardo. Gracias por creer cuando yo misma no podía». Él la miró con cariño y respondió: «Gracias a ti por recordarme que nunca es tarde para luchar por lo que realmente importa». Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios para Carmen y Ricardo. El pequeño grupo que habían formado para apoyar la educación de los niños necesitados crecía día a día. La comunidad empezó a sentirse unida, como si ese proyecto fuera un símbolo de esperanza para todos. Carmen, por su parte, redescubría cada día el verdadero significado de su vocación. A pesar de las dificultades, cada sonrisa de sus alumnos era un triunfo que la hacía sentir viva. Sin embargo, no todo era fácil. Las carencias materiales y la falta de recursos ponían a prueba su paciencia y creatividad. Una tarde, mientras preparaba las clases, recibió una llamada inesperada. Era una periodista local que había visto su video en las redes sociales y quería hacerle una entrevista para un programa de televisión. Carmen se sorprendió, pero también se emocionó por la oportunidad de dar voz a su historia y a la de tantos maestros que luchan en silencio. Cuando llegó el día de la entrevista, Ricardo la acompañó. Frente a las cámaras, Carmen habló con el corazón abierto, relatando su vida, sus caídas y su lucha por seguir adelante. Sus palabras conmovieron a miles de espectadores, y muchos más comenzaron a sumarse a la causa, ofreciendo ayuda y recursos. Esa noche, mientras veían juntos el programa en la televisión, Carmen se apoyó en el hombro de Ricardo y dijo: «Nunca imaginé que mi historia podría llegar tan lejos». Ricardo sonrió. «Lo que tú has vivido, lo que tú has dado, merece ser escuchado. Ahora la gente sabe que no están solos». Pero el camino aún no estaba libre de obstáculos. La administración de la escuela donde Carmen daba clases le informó que, debido a recortes presupuestarios, tendrían que cerrar el programa de apoyo. Esa noticia cayó como un balde de agua fría para ella y para todos los niños que se beneficiaban. Ricardo, decidido a no dejar que el proyecto muriera, comenzó a buscar alternativas. Contactó con organizaciones, empresas y personas influyentes, explicándoles la importancia de mantener ese espacio vivo. Poco a poco, logró reunir fondos suficientes para alquilar un pequeño local que sirviera como centro de apoyo educativo. Con la nueva sede, Carmen pudo expandir las clases y ofrecer talleres para padres y maestros, creando una red de apoyo comunitario. La energía que antes parecía apagarse, ahora brillaba con más fuerza que nunca. Un día, mientras organizaban una actividad con los niños, Carmen recibió la visita inesperada de una antigua colega,
que ahora trabajaba en el Ministerio de Educación. Al conocer la iniciativa, le ofreció asesoría y recursos para fortalecer el programa y buscar su reconocimiento oficial. Carmen estaba emocionada, pero también consciente de que este nuevo reto implicaba más responsabilidades y burocracia. Sin embargo, con el apoyo de Ricardo y la comunidad, estaba dispuesta a enfrentarlo. Las noticias sobre el centro de apoyo empezaron a circular por toda la ciudad, y pronto llegaron mensajes de maestros jubilados que querían sumarse al proyecto. La red de ayuda crecía y con ella, la esperanza de que la educación pudiera transformar vidas, como alguna vez lo hizo con Carmen y Ricardo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Carmen le confesó a Ricardo: «Siento que he recuperado algo que creía perdido para siempre. No solo mi vocación, sino mi dignidad». Él la miró con admiración y le respondió: «Lo que has hecho es mucho más que enseñar. Has dado esperanza, has cambiado vidas». Mientras el sol se ocultaba, ambos sabían que esa historia apenas comenzaba. El reencuentro inesperado entre un millonario y su maestra humilde no solo había cambiado sus vidas, sino que estaba dejando una huella imborrable en toda una comunidad. La noticia del Centro de Apoyo Educativo de Carmen se difundió rápidamente, y con ella llegaron nuevas oportunidades y desafíos. La pequeña comunidad que había comenzado con un par de voluntarios ahora contaba con decenas de personas dispuestas a ayudar, pero también con una mayor responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Carmen y Ricardo. Una mañana, mientras revisaban juntos las cuentas y el calendario de actividades, Carmen recibió un mensaje que la dejó sin aliento. Era una invitación para asistir a una conferencia nacional sobre educación, donde líderes y expertos se reunirían para discutir políticas y proyectos innovadores. La organización había escuchado sobre su trabajo y quería que compartiera su experiencia. Ricardo sonrió con orgullo. «Este es el reconocimiento que mereces, Carmen. Tu historia puede inspirar a muchas más personas allá afuera». Ella sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Nunca se había imaginado hablando frente a tanta gente, pero sabía que esta era una oportunidad única para hacer oír la voz de aquellos maestros que luchan en silencio. El día de la conferencia, Carmen subió al escenario con el corazón latiendo fuerte. Recordó todas las dificultades que había enfrentado, desde sus años en la escuela hasta su trabajo en el restaurante, y cómo el apoyo de Ricardo había sido un punto de inflexión en su vida. Con voz firme y llena de pasión, contó su historia, habló de la importancia de la educación como motor de cambio y del valor que tienen los maestros que, a pesar de las adversidades, siguen dedicando su vida a enseñar. Su mensaje conmovió a todos los asistentes, quienes la ovacionaron de pie al finalizar su discurso. Después de la conferencia, varias organizaciones se acercaron para ofrecer apoyo, desde donaciones hasta programas de capacitación para el centro educativo. La red de ayuda crecía cada vez más, y Carmen se sentía cada vez más segura de que podía lograr un impacto real. Sin embargo, no todo era color de rosa. Las exigencias del nuevo proyecto empezaron a complicar su vida personal. La presión, el cansancio y las largas horas de trabajo comenzaron a pasar factura. Una noche, mientras revisaba documentos hasta tarde, Carmen sintió que estaba llegando al límite. Ricardo, preocupado por ella, la visitó y le dijo con sinceridad: «No tienes que cargar todo sola. Estamos juntos en esto, y juntos encontraremos la manera de seguir adelante sin que te destruyas». Ella asintió, agradecida por su apoyo, pero también consciente de que necesitaba aprender a pedir ayuda y a cuidar de sí misma para no perderse en el camino. Decidieron entonces formar un equipo más sólido, con roles definidos y apoyo psicológico para los voluntarios. Querían que el centro fuera un espacio sostenible, donde todos pudieran aportar sin agotarse. A medida que la organización crecía, Carmen y Ricardo se convirtieron en figuras reconocidas en su ciudad. Fueron invitados a programas de radio,
a eventos comunitarios y hasta a reuniones con autoridades locales. Su historia ya no era solo la de un reencuentro, sino la de un movimiento que estaba cambiando vidas. Pero a pesar de todo el éxito, Carmen nunca olvidó sus raíces. Seguía visitando el modesto restaurante donde se reencontró con Ricardo, un lugar que para ambos era un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de lo importante que era mantener la humildad. Una tarde, mientras tomaban un café, Carmen le confesó a Ricardo: «A veces me asusta todo lo que ha pasado, todo lo que hemos logrado. Pero sé que no podría haber llegado hasta aquí sin ti». Él la miró con ternura y respondió: «Lo hicimos juntos, Carmen. Y esto es solo el comienzo. Hay mucho por hacer, y sé que tú tienes la fuerza para lograrlo». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de colores cálidos el cielo, mientras ambos soñaban con un futuro lleno de posibilidades. Sabían que el camino sería largo y complicado, pero también sabían que, con la fuerza de su historia y el apoyo mutuo, podían enfrentar cualquier desafío. El reencuentro entre un millonario y su maestra había abierto una puerta que no solo cambió sus vidas, sino que estaba transformando toda una comunidad. Y ese era solo el primer paso de un viaje mucho más grande. El tiempo pasó y el proyecto educativo de Carmen y Ricardo se consolidó como un faro de esperanza en la comunidad. Lo que comenzó como un simple gesto de reconocimiento se transformó en un movimiento que tocó la vida de muchas personas. Cada día, el centro recibía más niños, más voluntarios y más apoyo. Carmen había encontrado no solo su vocación renovada, sino también un propósito que le daba fuerza para seguir adelante. Su historia había inspirado a muchos maestros que, como ella, enfrentaban dificultades invisibles. Ahora, gracias a su labor, ellos tenían un lugar donde compartir sus experiencias y encontrar apoyo. Ricardo, por su parte, sentía una satisfacción profunda. No solo había reencontrado a la mujer que marcó su infancia, sino que había logrado algo mucho más grande: ayudar a transformar una comunidad a través de la educación y la solidaridad. Una tarde, mientras organizaban una reunión para planear las próximas actividades, Carmen recibió una carta especial. Era de una antigua alumna suya, una mujer que había superado enormes dificultades y que ahora estudiaba para ser maestra. En la carta, le agradecía por haber sido la luz en su camino y le contaba cómo la inspiración de Carmen la había llevado a perseguir su sueño. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen mientras leía esas palabras. Era la prueba más hermosa de que todo el esfuerzo había valido la pena. No solo había cambiado su propia vida, sino la de quienes habían pasado por sus aulas años atrás. En ese momento, Ricardo la abrazó y le dijo: «Mira todo lo que has logrado, Carmen. Has dejado una huella imborrable». Ella sonrió, llena de gratitud y esperanza. «Esto es solo el comienzo. Aún queda mucho por hacer». El proyecto siguió creciendo, y con él, la red de apoyo se expandió más allá de la ciudad. Otras comunidades comenzaron a replicar la idea, inspiradas por la historia de Carmen y Ricardo. La educación, que parecía una batalla perdida para muchos, se convirtió en una herramienta de cambio y dignidad. Un día, durante una ceremonia en el centro, Carmen fue invitada a dar un discurso. Frente a un auditorio lleno de niños, padres, maestros y voluntarios, habló con la misma pasión que años atrás en su aula. Habló de sueños, de lucha, de esperanza y, sobre todo, del poder que tiene una sola persona para cambiar el mundo. Ricardo estaba entre el público, con los ojos brillantes de emoción y orgullo. Sabía que ese momento era la culminación de un camino lleno de sacrificios y amor. Después de la ceremonia, mientras caminaban juntos hacia la salida, Carmen le dijo: «Gracias por no haberme olvidado aquel día en el restaurante. Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hizo». Él la miró y respondió con una sonrisa sincera:
Gracias a ti por enseñarme que el verdadero éxito no está en el dinero, sino en las personas que tocamos con nuestro corazón. El sol se escondía en el horizonte, y con él se cerraba un capítulo lleno de aprendizaje y crecimiento. Pero para Carmen y Ricardo, ese no era el final, sino un nuevo comienzo. Porque en el fondo sabían que la vida siempre puede sorprendernos con segundas oportunidades, con reencuentros inesperados y con historias que cambian no solo el destino de una persona, sino el de toda una comunidad. Y así, la humilde maestra y el millonario que la reconoció aquel día, continuaron su misión, inspirando a todos a nunca rendirse y a creer en el poder transformador de la esperanza y la educación.